noche, qué bueno que te puedas conectar. Seguimos llevando el mensaje, la palabra de Dios, y para los que aman la palabra del Señor, este es un tiempo donde estudiamos las escrituras, este es un tiempo donde podemos ser bendecidos, donde podemos ser edificados plenamente en la palabra del Señor. Por eso quiero que vayas conmigo allí al Evangelio según San Juan, el capítulo 21, el verso 15. Juan capítulo 21, verso 15. ¿Qué dice la palabra acá? Dice la escritura: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén y amén. Qué tremendo lo que la escritura está enseñándonos acá. Era el momento claro en que Pedro era restaurado después de que él había negado al Señor abiertamente, diciendo que él no le conocía. Pero la pregunta que le hace el Señor a Pedro es muy clara: Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? Y la respuesta que el Señor entregaba nos deja más sorprendidos. La primera vez le dice: apacienta mis corderos. La segunda vez le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo nuevamente: apacienta, pero ahora mis ovejas. Cuando miramos esto dentro de la escritura, nos damos cuenta, el Señor siempre nos ha comparado con ovejas del redil, pero dentro de ese redil, dentro de ese rebaño, mi amado hermano, hay muchos animalitos. Y cuando digo animalitos es que no solamente hay ovejas, también hay corderos, también hay machos cabríos y también hay cabras. Y hoy, a través de este mensaje, lo que queremos es aprender a identificar lo que está dentro del rebaño, porque en el rebaño no solamente hay ovejas. Cuando miras Ezequiel 34, el verso 17, quiero que vayas allí conmigo. Ezequiel 34, verso 17, mira lo que dice acá la escritura. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Te das cuenta que la escritura ya nos está dejando ver que cuando el Señor está entregando esta palabra, Él dice: pues yo voy a juzgar, ¿cierto?, entre oveja y oveja, pero de la misma manera voy a hacerlo entre machos cabríos y carneros, porque es que en el redil, en el rebaño del Señor, se presentan todo este tipo de animales, por decirlo, con los que el Señor precisamente nos compara. Cuando miras también Mateo 25, hoy estamos en este tema que el Señor nos quiere entregar, y es identificando el rebaño. Mateo 25, quiero que mires allí el verso 31. La palabra dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ok, en este tiempo futuro en el que el Señor está hablando, en ese tiempo final, el Señor está diciendo que Él vendrá y separará a los suyos, así como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces la escritura sí me está dejando ver claramente que en el redil, en el rebaño, no solamente hay ovejas, también hay cabritos, también hay machos cabríos y también hay corderos. Lo importante en esta noche es que tú y yo los podamos identificar claramente. La palabra también me dice allí en Levítico 16, quiero que vayas allí conmigo, Levítico 16, el verso 21, mira lo que dice la escritura. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote.
Y Dios le estaba dando la orden de lo que debían hacer con los machos cabríos. Mira, dice, tú pondrás las dos manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y confesarás sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Amén y amén. Aquí cuando la palabra entonces menciona precisamente a ese macho cabrío, significa conducir hacia un lugar desierto, es decir, que ese macho cabrío salía hacia un lugar desierto, ¿cierto? Y sobre él era cargado el pecado del pueblo como tal. Pero a diferencia del cordero, ¿cierto? El cordero lo que hacía era expiar el pecado del pueblo. Aquí lo que hacía era un simbolismo de que querían sacar, obviamente, el pecado del campamento israelí. En Mateo 10, el verso 16, mira lo que dice allí la palabra. Ve allí conmigo. Hoy estamos, como te estoy diciendo, para los que están llegando, estamos identificando el rebaño, lo que puede haber en un rebaño. Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como ovejas. ¿A quién le decía esto el Señor? A los apóstoles. Y les decía, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces el Señor deja ver aquí claramente que sus discípulos, que los que hacen parte realmente de Cristo, somos ovejas. Ojo con esto, somos ovejas. Y ahorita vamos a determinar por qué es que el Señor decía esto. Entendiendo todo esto mediante los textos que te he entregado en esta hora, entendiendo que hay ovejas, entendiendo que hay machos cabríos, entendiendo que hay carneros y que también hay cabras. Ahora lo que queremos hacer es identificar fielmente cuál es el comportamiento de cada uno de ellos, y a través de lo que vamos a mirar a la luz de la Escritura, tú te vas a dar cuenta cuando en el redil llegan personajes que no son del rebaño, que no son realmente ovejas. Empecemos por los machos cabríos, ¿sí? Los machos cabríos prácticamente están a la misma altura del diablo, y cuando digo que están a la misma altura del diablo es que son mensajeros de Satanás que vienen, se filtran dentro del rebaño y se filtran precisamente para destruir el rebaño del Señor. Cuando miramos las escrituras podemos encontrar lo siguiente. Judas 19, ve allí al final, Judas 19, mira lo que dice acá la escritura acerca de lo que estamos hablando. Judas 19 dice la palabra así: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Cuando el Señor está hablando esto a través de Judas, acá de Santiago, Él está diciendo aquí fielmente, el Señor está mostrando cómo esos hombres llegan a causar división dentro de la iglesia. Es decir, que estos machos cabríos, una característica que tienen es que vienen a desolar, a desocupar, a dañar, a destruir. Ellos no vienen con el objetivo de querer ser edificados, de querer ser instruidos, de querer glorificar el nombre de Dios. Son personas que se filtran dentro de la iglesia, pero llegan con un solo objetivo, ¿cierto? Y es de causar división. El Señor lo determina acá y dice los sensuales, que no tienen al Espíritu, ¿cierto? Los sensuales que no tienen al Espíritu. La palabra es clara, no tienen al Espíritu Santo, están dentro de la iglesia, pero su objetivo es solamente venir a dañar y a destruir. La palabra entonces nos deja ver que ellos vienen a traer disolución, matan. Cuando digo que matan es que sencillamente no permiten que los que están caminando fielmente con Cristo sigan, sino ellos causan seducción. O sea, es tan atractivo lo que estos hombres y mujeres, estamos hablando, traen en medio de la iglesia, que logran diseminar sencillamente el redil, destruirlo poco a poco. Empiezan a matar las almas, ¿sí? Empiezan a destruir la palabra de Dios, empiezan a oponerse realmente a lo que el Señor quiere dentro de su iglesia, ¿cierto?
son, como dice aquí la palabra, los sensuales. Son hombres y mujeres lujuriosos que sencillamente están llevando a la iglesia a cosas que no provienen del Señor. Por eso hoy en día dentro de la iglesia hay tantas manifestaciones que no provienen realmente del Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde tenemos ese gran problema. Cuando no permitimos que el Espíritu Santo sea el que guíe, el que dirija realmente, ¿sí? La obra, la iglesia, que el Señor se glorifique en medio de su pueblo. Quiero que vayas allí conmigo a segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 1. Mira lo que dice la escritura. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En un comienzo, cuando en lo personal leía esto, pensaríamos que es el carácter de los hombres de personas que están fuera de la iglesia, pero tristemente con la apostasía tan grande que hay hoy en día dentro de la iglesia del Señor, encontramos el carácter de estos hombres dentro de la iglesia. Hay hombres intemperantes, amadores de sí mismos, son avaros, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos. Esos que está describiendo acá la palabra son esos machos cabríos que se han filtrado dentro del rebaño del Señor. Qué peligro tan grande. El hecho de que alguien diga que cree en Jesús no es suficiente para que esa persona realmente haya obtenido su salvación. Y no quiero decir que no sea salvo en el nombre de Jesús. Son de boca, de labios hacia afuera, que ellos están diciendo que creen en Jesús, pero en su corazón realmente no están caminando fielmente con Dios. Todo esto que lees allí, tú lo puedes leer en tu casa más tranquilamente, de ese carácter de los hombres en los postreros días, da la evidencia clara de esos hombres que sencillamente han venido a dañar, a destruir, son vanagloriosos, son amadores de sí mismos, son traidores, ¿sí? Porque solo vienen a traer destrucción en medio de la iglesia, defraudan sencillamente el amor en Cristo que es dentro de la iglesia, ¿sí? También la palabra lo puedes ver allí en Mateo 7, el verso 7, Mateo 7, ve allí conmigo, mira lo que dice acá la escritura, Mateo 7, verso 7, dice la palabra del Señor así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué me refiero a este pasaje bíblico? Porque cuando hay alguien que pertenece realmente al redil del Señor, es una persona que sabe que obtiene todas las cosas de parte del Señor. A Él es su clamor, a Él es su súplica, pero estos machos cabríos lo que buscan es el favor de los líderes, del pastorado. Son hombres que están cerca de ellos y lo único que quieren sacar es un beneficio propio para sus vidas. Ese es el gran problema que ellos tienen. En el verso 15, estoy en Mateo 7, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y eso sí que lo encontramos hoy en día. Hay muchos que están predicando el evangelio, pero únicamente para sacar beneficio, lucro del evangelio, ¿cierto? Vienen vestidos como ovejas, pero el Señor dice, pero definitivamente son lobos rapaces. Cuando dice lobos rapaces, el lobo viene y destruye el redil. Por eso los machos cabríos, que es lo que estamos analizando en estos momentos, se filtran entonces en el redil y destruyen el redil, le causan un daño grande. Por eso, mi amado, es tan importante que todos estemos atentos a esto, ¿sí? Estamos en un tiempo donde hemos hecho una pausa, digamos, de ir a los lugares de congregación, pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar orando, clamando al Señor para que los siervos que realmente están predicando la palabra sean los que puedan llegar a muchas vidas llevando el verdadero evangelio, no los falsos profetas, no los falsos hombres que solo buscan mercadería de la fe. Ojo, porque solo vienen a causar daño y destrucción, ¿sí? En el Antiguo Testamento hay un ejemplo. Quiero que vayas a segundo libro de Samuel, el capítulo 5.
Allí aparece un hombre llamado Absalón. ¿Y sabes quién era Absalón? Absalón era el hijo de David. Pero el deseo del corazón de Absalón era robarle, ¿sí?, el reino a su padre. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Mira el verso 1, lo que dice allí la palabra. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, mira lo que hacía Absalón. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y le besaba. ¿Te das cuenta la narración? Lo que nos está diciendo: cuando el pueblo, alguno tenía problema, pleito, venía ante el rey, y el rey obviamente no podía atenderlos, ¿cierto? Él tomaba a esos hombres que venían ante él y les decía: si me hiciesen rey, yo sería diferente. Esos machos cabríos son los que están ahí. Y mira el ejemplo tan terrible, porque Absalón era el hijo de David y le quería ultrajar, robar el reino. En la iglesia del Señor se ve tanto esto, que se filtran esos machos cabríos y solamente quieren ocupar un lugar de prominencia, de eminencia, queriendo aún derrocar a los que por años han venido trabajando en la obra del Señor. Cuidado con este tipo de personas que llegan dentro de la iglesia. El segundo grupo, mi hermano, son las cabras. El nombre científico de la cabra es cabra, ¿cierto? Y la cabra en griego, la palabra como tal, mira, significa caprichosa. Ojo con esto. Las cabras también están dentro de los rebaños y son personas caprichosas. Son personas que solo quieren lo que a ellos les convenga, lo que ellas quieran. El Salmo 104, el verso 18, mira lo que dice la escritura: los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. ¿Dónde están las cabras? Dice que en los montes altos. Qué impresionante. Las cabras están en los montes altos. Es decir, que en el capricho de esa que se filtra dentro del rebaño, ella solo quiere ocupar un lugar alto, ella solo quiere estar en un lugar alto. Ese tipo de personajes, mi amado hermano, las cabras, como son brinconas, van de iglesia en iglesia. No les gusta absolutamente nada, están mirando el error del pastorado, del liderazgo, están sencillamente moviéndose de aquí para allá. Son personas que domingo tras domingo sí visitan diversas iglesias, pero nunca echan raíces en una iglesia, en una congregación. ¡Qué problema tan grande! Esas son las cabras. Porque la base bíblica es que tú tienes que ser parte de un redil. Tienes que tener un pastor que te enseñe la palabra, que te pastoree, que ore por ti, que esté atento a ti, a tus necesidades, que sea capaz de escucharte, de aconsejarte. Eso es lo que la Biblia me muestra de lo que hace un pastor y la oveja que hace. La oveja se sujeta y entra a ese redil, pero estas cabras van brincando de iglesia en iglesia. Van criticando absolutamente todo, no les gusta absolutamente nada. Yo quiero decirte algo, hermano. Judas, el traidor, tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor pastor y aún así traicionó al Señor. Judas lo tuvo absolutamente todo y no fue problema del Señor. El problema no está en la congregación, el problema no está en el pastorado, en el liderazgo, el problema está en la oveja como tal, que no es oveja sino es cabra, y por eso brinca de lado en lado y sencillamente no se establece en un solo lugar. Ese es el problema grave que nosotros vemos hoy en día. Cuando hablamos de estas cabras, ¿sí?, ellas son sociables y disfrutan de la compañía de otras. Es decir, es ese tipo de persona que está hablando con todo el mundo, que está compartiendo con todo el mundo, ¿cierto?
pero lo único que quiere es sacar información de lo que está sucediendo, de lo que pasa en el contexto de una iglesia. Son cabras que están pendientes de toda reunión, de toda convención, que están pendientes sencillamente de lo que la iglesia brinde, de una cruzada, de una campaña evangelística. Caen en todo lugar, reciben de todos los pastos, reciben de cualquier predicador sin poner a la luz de la escritura si lo que están predicando esos hombres o esas mujeres realmente proviene del corazón de Dios. Hay gente que es emocionada yendo a convenciones, yendo sencillamente a cruzadas de milagros, a campañas evangelísticas, y brincan y brincan y brincan y brincan. Por eso el Señor las compara precisamente con esas cabras en los lugares altos, en los montes altos. Ellas también les gusta hacerse amiga de los pastores. Es decir, cuando llegan a un lugar, lo primero que hacen es identificar al pastor, irlo a buscar, estar cerca de él y entablar una amistad con el pastor para que el pastor sienta confianza hacia esa cabra como tal. Pero el pastor, si no está discerniendo, si no está orando, va a tener un grave daño dentro del redil. Si hay pastores en este momento que me estén escuchando, mi amado, ten cuidado, porque a nuestras congregaciones llegan personas así, que solamente quieren buscar tu amistad, pero para sacar un beneficio de ellas, ¿sí? Ellas siempre tienen algo que criticar, nunca les gusta nada de lo que se hace en la iglesia. La alabanza es mala, ¿sí? La palabra es mala, ¿cierto? El tiempo que se demoraron fue mucho. Todo lo critican, absolutamente todo. Yo no sé si en el lugar donde tú te congregas, porque este mensaje sé que lo están escuchando y lo van a escuchar personas diferentes a la congregación que Dios por su misericordia me ha dado la bendición de pastorear, ¿sí? Tú te darás cuenta que a tu iglesia, a tu congregación también han llegado personas así que lo critican absolutamente todo, que no les gusta nada. La cabra tiene esas características, entonces es caprichosa, es brincona, va de convención en convención, de cruzada de milagros en cruzada de milagros, están pendientes sencillamente de todo lo que pasa en la iglesia, se acercan a los pastores, quieren ser amigo del pastor, de la pastora, pero no porque sean sinceros en su corazón, sino porque realmente quieren dañar el redil. Aparentemente ellos llegan para ayudar, pero realmente este tipo de personajes llegan es a dañar el redil. El tercer grupo, ya vimos los machos cabríos, ya vimos las cabras, ahora miremos el grupo en el que nosotros debemos estar, las ovejas. Juan capítulo 10, verso 2, mira lo que dice la palabra acá. Juan capítulo 10, el verso 2. Mira lo que dice la escritura aquí, mi amado. Juan 10, verso 2. Dice la palabra del Señor así. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, que dice ahí, oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén y amén. ¿Qué características tienen las ovejas? Las ovejas somos mansas e indefensas. Cuando decimos que somos mansos es que siempre estamos sujetos a la voluntad del Señor. Siempre queremos glorificar el nombre del Señor. Nos sujetamos a lo que el Señor dice en su palabra. Somos indefensas, ¿en qué sentido? En que sabemos que el único que nos guarda, el único que nos cuida, pues es el Señor. No estamos buscando nuestra propia gloria, no nos creemos autosuficientes, dependemos plenamente del Señor, de su palabra. La palabra me dice acá que conoce la voz de su pastor. Verso 3, a este abre el portero y las ovejas, que dice ahí, oyen su voz, conocen la voz del buen pastor. Es decir, que una genuina oveja del Señor no se dejará engañar por cualquiera. Cuando tú escuchas una predicación que no proviene realmente del corazón de Dios a través de la palabra, pues sencillamente tú vas a rechazar eso. ¿Por qué lo rechazas? Tú no estás rechazando al hombre, tú estás rechazando lo que esa persona está diciendo, que aparentemente es en el nombre de Dios. Porque ya las ovejas tenemos sencillamente nuestro oído sensible a la voz del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. El pastor las llama por su nombre, ahí dice la palabra, verso 3. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Qué bonito esto.
porque el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Cuando yo soy parte de ese redil de Dios acá en la tierra, en una congregación, pues tú tienes un buen pastor y ese buen pastor realmente te conoce, sabe quién eres tú. Y si yo como oveja y como pastor sigo el ejemplo de Cristo, pues yo me voy a esforzar por conocer mi redil, por amarlo, por orar por ellos, por compartir con ellos, por enseñarles la verdadera palabra. No les voy a enseñar cosas que no les van a edificar, les voy a enseñar cosas que realmente los va a llevar a la vida eterna, lo que el Señor quiere. Yo te hago una pregunta en esta hora, ¿cierto? Tú sabes realmente que tu buen pastor te llama por tu nombre. Eres parte de ese redil, eres oveja del Señor. Si eres oveja de Dios, tú sigues a ese buen pastor. Y cuando digo que sigo al buen pastor, es que sigo lo que Él me ha enseñado a través de la Escritura. Es claro la palabra, es claro al decir esto. Yo creo firmemente que el Señor está, obviamente, con todos nosotros, mi hermano. Creo fielmente que Él está indicándonos el camino y lo único que nosotros debemos hacer es seguir confiados en el Señor, tomados de la mano de Dios, siguiendo al buen pastor. Son tiempos difíciles, son tiempos donde el enemigo intentará sacarte del camino, desviarte. Hay gente que tú puedes escuchar y puede darte una buena conferencia, enseñarte algo aparentemente muy lindo, pero lo que tú necesitas realmente es escuchar la palabra de Dios, escuchar al Señor. El Señor dice acá en la palabra verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y ¿qué hacen las ovejas? Las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Cuando tú eres realmente una oveja de Dios, quiero decirte esto, tú no escucharás al extraño, tú no escucharás una voz diferente a la que el Señor ha entregado en su palabra. En lo personal, mi amado, soy alguien celoso de la palabra, de las escrituras. Mi corazón se ofende cuando realmente escucho predicaciones que no provienen del corazón de Dios. Porque lo único que están haciendo es hablando su propia palabrería. La palabra de Dios es tan extensa, mi hermano. Podemos predicar toda una vida la palabra del Señor y no alcanzaríamos a predicar todo lo que está escrito. Cuando tú eres una oveja del Señor, tú no vas a seguir al extraño, tú no vas a escuchar lo que no proviene del corazón de Dios. Algo característico de las ovejas, literalmente, es que ellas no tienen uñas. Ojo con esto, no tienen uñas. ¿Y para qué sirven las uñas? Para aruñar. Por eso al comienzo decíamos que las ovejas son indefensas. Por eso al comienzo decíamos fielmente que el Señor es el que las guarda, el que las cuida. Al contrario de los machos cabríos, de las cabras, que entran dentro del redil para causar daño. Las ovejas son indefensas, no tienen cómo defenderse a sí mismas. Por eso el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando Jesús iba camino a la cruz y en la cruz guardó silencio y lo hizo en amor por todos nosotros, por esas ovejas que le iban a seguir. No intentes defenderte tú mismo. Si eres una verdadera oveja del Señor, Dios levantará bandera delante de ti, el Señor estará contigo, Dios se va a glorificar, Dios te va a entregar la victoria. Qué tremendo lo que el Señor nos está enseñando en esta noche. Ellas no tienen dientes para morder, son animales rumiantes. Algunas solamente tienen sus dientes arriba, no tienen abajo. Toman el alimento y el alimento que ellas toman es prácticamente el pasto. Y lo que hacen al tomar el pasto es rumiarlo sencillamente y así lo consumen. Cuando dice que no tiene dientes, él sencillamente no va a atacar como una fiera, como el león, como un tigre, como un oso. Por eso Dios nos compara con unas ovejas. No tienen cuernos para herir, a diferencia de las cabras que sí tienen cuernos. Entonces, cuando miramos esto, yo me doy cuenta que el único que nos está guardando, nos está sustentando y nos va a llevar a la victoria total siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. No tienes que pelear tú en tus propias fuerzas. Dios siempre va a levantar bandera delante de ti.
Tú puedes guardar silencio. Tu Dios no te dejará en vergüenza. Dios no dejará para siempre caído al justo. Hay cosas que han sucedido tal vez sobre tu vida, donde te han atacado, donde te han herido con palabras, con ofensas. Pero yo quiero decirte, tú no tienes por qué defenderte. Tu buen pastor levantará bandera delante de ti. Algo bonito de las ovejas es que ellas se dejan esquilar. Es decir, en la medida en que les crece la lana, esa lana les pesa. Y esa lana es símbolo del pecado. Entonces, ¿qué hace el buen pastor? El buen pastor la toma, pero la oveja en el mundo natural, ella se deja esquilar. Ella deja que le quiten su lana, porque ella sabe que después de que le hayan quitado esa, ella va a poder caminar tranquilamente. De lo contrario, su peso se va a hacer cada vez más fuerte. Mientras más pecado haya, pues caminar con Cristo va a ser difícil. Por eso hay que dejar que el buen pastor nos esquile, que quite el pecado, la maldad, la iniquidad. Curiosamente, la oveja se deja atar. El pastor le puede tomar de las patas y se deja atar. O sea, ella de cierta manera está tranquila en las manos de su pastor, y cuando escucha la voz de su pastor, ella se deja atar. Y cuando decimos esto, que se deja atar, es que estamos en las manos del Señor. Pero algunos no tienen comportamiento de oveja, sino tienen el comportamiento de una cabra. Son brinconas, quieren salirse del redil, quieren tener la razón. Y finalmente sobre esas ovejas, las ovejas se dejan sacrificar. Ellas se dejan sacrificar. No son rebeldes a ese momento. Mira la mansedumbre, mira la humildad sencillamente de esa oveja. El cuarto grupo que queremos analizar son los carneros. El carnero, hermano, es el macho de la oveja, y el carnero simboliza poder. ¿Por qué te digo esto? Quiero que vayas conmigo a Daniel capítulo 8, el verso 3. Daniel 8:3. Hoy estamos a través de este mensaje identificando el rebaño, lo que realmente está allí en medio de la iglesia, lo que puede existir. Daniel 8, verso 3 dice la palabra: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, del norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase, mira lo que dice la escritura, de su poder. Y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Amén y amén. Te das cuenta que la palabra deja ver en esta visión, que tú la puedes leer más tranquilamente. No nos vamos a meter en esto, porque lo que nos interesa es ver que ese carnero simboliza poder. El carnero, como te decía, es el macho de la oveja. Es alguien que tiene fuerza, que tiene buenos reflejos, que su constitución es grande, es fuerte, es un animal inteligente, ¿cierto? En su apariencia, pues obviamente demuestra ese poder, es una persona sociable totalmente, ¿sí? Pero entonces, ¿con quién los compararíamos dentro del rey? Cuando hablamos de poder, hablamos de riquezas. Son personas que constantemente están dando jugosas ofrendas dentro de la iglesia. Obviamente quieren ocupar los cargos más altos, quieren mandar aún al pastor, y muchos lo logran hacer a causa de las ofrendas, de los diezmos tan grandes que dan dentro de la iglesia. Y puede que ese hombre, esa mujer esté haciendo lo que bien le parezca, pero al pastor tristemente le interesa más el dinero que está entrando que exhortar a esa persona y guiarla por el camino en Cristo Jesús. Quieren estar por encima de los ministerios, son personas que solo quieren dar órdenes. Qué tremendo ese personaje metido dentro del redil. Y yo quiero decirte algo para vergüenza, que realmente hay muchas congregaciones que están llenas de carneros, de gente con mucho dinero, con mucho poder, que lo único que hacen es dar dinero, dar plata, pero de Cristo, del Señor, del amor a Dios, del amor a las almas, no tienen absolutamente nada. Qué triste eso, pero es una realidad que está dentro de la iglesia. Entonces los carneros son poderosos, son fuertes, son personas con muchas riquezas, con mucho dinero.
y a través de eso controlan toda la iglesia y controlan aún al mismo pastor. Y es triste. Finalmente, el quinto grupo es el Cordero. Quiero que vayas a Hebreos 13 y allí terminamos. Hebreos 13, el verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y mira lo que dice el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén y amén. ¿Quién es el Cordero? Era el animal obviamente utilizado para el sacrificio. Jesús simbolizó el Cordero de Dios que definitivamente quitaba el pecado del mundo. Cuando antes de la manifestación de Cristo, ¿qué sucedía? El pueblo ofrecía el Cordero, ¿cierto? Tomaban ese Cordero, lo degollaban, ¿sí? Colocaban la sangre allí, pero lo que Dios hacía era expiar el pecado. ¿Qué es expiar? Expiar es pasar por alto. Lo que el Señor hacía era pasar por alto el pecado del pueblo, y por eso una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre del cordero sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del testimonio, donde estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y la vasija con el maná, con el cual Dios sustentó durante 40 años al pueblo de Israel en el desierto. Al no morir el sumo sacerdote, lo que ocurría allí era que Dios había aceptado por un año más el sacrificio, y lo que hacía Dios era pasar por alto el pecado. Pero para que el pacto de Dios fuese perfecto, por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Él sí iba a ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Cuando hablamos de ese Cordero, pues vemos al mejor ejemplo. Es Jesús. Si yo quiero ser parte de ese redil genuinamente, mi ejemplo es Jesús. Mi mejor ejemplo va a ser el Señor. No va a ser tu pastor, no van a ser tus consiervos. Tu mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Él es el único que jamás va a fallar. Él es el único que jamás se va a equivocar. Por eso tu mirada debe estar puesta en Él. La palabra, cuando leemos este texto, quiero que lo retomes allí en el verso 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y si hay alguien que está hablando la palabra de Dios, ¿de quién está hablando? De Jesús, de la obra de la cruz, de la resurrección, de obviamente de que Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y el Señor está diciendo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si tú imitas la fe de tu pastor, es porque él está imitando a su vez la fe que Dios ha colocado en su corazón hacia Jesucristo. Finalmente todos estamos dirigidos imitando al Señor. El Cordero obedece al pastor, obedece al Señor, obedece a Dios. Y si tú eres parte de un redil, pues tú no tienes problemas en obedecer sencillamente al pastor, a lo que Dios guíe en el pastor. Se sujetan a ese pastor, todo lo hacen con alegría, no se quejan. Son los que tienen un llamado realmente y son obedientes a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué debemos ser nosotros de estos grupos? Ovejas y corderos. No podemos ser ni machos cabríos, no podemos ser cabras o carneros, no podemos ser ninguno de estos. Necesitamos ser ovejas y corderos del redil de Dios. Que esta palabra realmente nos sirva para tener cuidado en medio del redil cuando vengan a atacar el rebaño del Señor. Que estemos en oración, cuidando, guardando fielmente la obra del Señor. Que tú le digas al Señor en esta noche: yo quiero ser oveja y cordero de tu redil, Señor. Padre, hoy damos gracias a ti por este mensaje, por esta palabra. Te damos toda la gloria, todo el honor, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que guardes, Señor, las congregaciones, Dios, de estos hombres, mujeres que vienen a dañar, que vienen a destruir, Dios.
Hoy oramos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos enseñes día a día a ser verdaderas ovejas, a ser verdaderos corderos tuyos, Señor, ovejas y corderos, y que por ni un solo instante permitas que seamos machos cabríos, cabras o carneros, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo cada vida que ha podido escuchar este mensaje y que esta palabra la puedan llevar a otros, Señor, para que haya una iglesia cimentada en Cristo, creyendo que tú eres el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Gloria al Señor. Que esta palabra sea de bendición. Si no la escuchaste completa, te invito a que la escuches. Es un mensaje de mucha bendición que ministra a nuestros corazones y nos insta a ser verdaderas ovejas y corderos del Señor. Que realmente la palabra de Dios siga fluyendo en todos nuestros corazones. Dios te bendiga grande, poderosamente, confiando en el Señor. Mañana estaremos en nuestro horario habitual a las 9 de la mañana para que puedas seguir siendo edificado en la palabra del Señor. Te amo con todo mi corazón. Cristo te ama, Cristo viene pronto. Persiste, persevera en la fe del Hijo de Dios. No te sueltes de la mano de tu Señor y dile al Señor: quiero ser parte de tu redil. Dios te bendiga y te guarde grande y poderosamente.